Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente, el espacio de medios de comunicación, de análisis de medios de comunicación que semana a semana les ofrecemos junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estás? Muy contento de recibirte, desde luego. Ya saben, revistamo.org. De esta manera encontrarán la web y todos los artículos y todo el trabajo y un montón de enlaces y de elementos que les ayudarán a conocer la información que se da y en torno a Oriente Medio, Israel concretamente. Masha, antes de empezar con los temas de hoy y de hablar del País, el periódico de Cataluña y otros medios, solo quiero que me cuentes un poquito cómo está la situación política en Estados Unidos. Parece que Hillary Clinton ya se ha hecho con todos los votos necesarios para ser la candidata. Sí. Eso, delegados. Los delegados necesarios para ser la candidata demócrata. Eso está hecho ya, ¿no? Sí, ayer publicaba un artículo de Associated Press que al parecer ya tiene los delegados necesarios, pero la cosa está como más compleja. Bernie Sanders no abandona la lucha y hay una crispación muy grande dentro del Partido Demócrata, que gente que acusa a Bernie Sanders de estar dañando a Hillary, cuando va a ser Hillary probablemente quien tenga que enfrentarse contra Trump, y se le pide un poquito que ya abandone la lucha. Por otro lado, los que son partidarios de Bernie Sanders consideran que solo Bernie Sanders puede hacerle frente a Trump, y que Hillary es más de lo mismo, la vieja política, la corrupción, porque efectivamente hay muchas sombras legales sobre Hillary que están pendientes, como el tema de los emails y otra serie de cosas, con lo cual, aunque se supone que ya el camino está limpio de baches, pues sigue siendo una piedra Bernie Sanders en ese camino de Hillary para poder ser la candidata demócrata. Bueno, incluso por parte de los republicanos ya estoy leyendo que hay intentos de quitar a Trump, pero vamos, no parece posible. Yo diría que es un 90% seguro que es Trump, aunque recuerda que yo te dije, no, este es un payaso. Ya. No te lo quería recordar. Todos los analistas, y ahí está Trump, con lo cual ya uno no se atreve a decir. Bueno, no se atreve a decir nada. También he leído que Barack Obama se iba a volcar ahora en ayudar a Hillary para vencer a Trump, pero la sensación que me da es que Hillary Clinton no creo que tenga muchas ganas de que Obama le ayude, ¿no? Porque puede ser más bien un lastre, ¿no? No sé qué decirte. Obama ha repuntado un poquitito, ¿sí? Ahora como que no hace mucho y ya se va, y yo creo que también el miedo a un Trump pues ha hecho que ha convertido a Obama en algo fantástico en las filas demócratas. En términos generales, cuando empezó toda esta campaña o pre-campaña o lo que sea, daba la impresión de que como dices, ¿no? Obama era un lastre. O sea, Obama no es un presidente querido, salvo por algunos sectores más vinculados. Él está más vinculado al sector de Sanders, y de hecho no es ningún secreto que entre Obama y Hillary no ha habido mucha simpatía. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Supongo que a lo mejor volcarse 100% en ayudar a Hillary significa no decir nada. Yo qué sé, no sé, vamos a ver, está todo, sí, pero vamos, sí. En principio, la final de este torneo se prevé que será Hillary Trump. Bueno, en la política, ya saben, ese tema impredecible y tantas veces sorprendente. Lo dejamos de lado. Vamos con los medios de comunicación. No sé si sorprendentes, impredecibles. Impredecibles no, porque la verdad es que la mayoría de las veces son bastante predecibles. Como, me hablabas de un especial, una serie de artículos y reportajes especiales del diario El País que tenían como tema la ocupación israelí. Bueno, ¿qué conclusiones has sacado de este trabajo del País, Masha? Pues casi te preguntaría yo a ti si puedes ir adivinando lo que fue pasando. Primero me sorprende, hicieron un especial, la ocupación israelí, coincidiendo con los 49 años de la ocupación o de la guerra de los 6 días, cosa que tampoco es una cifra redonda, no importa. Se adelantaron un año.
Sí, no sé qué harán para el 50 aniversario, sino tal vez por el tema de la iniciativa de paz francesa. En fin, publicaron estos artículos gráficos, fotografías. Fue una serie de 3 artículos bajo el rótulo de la ocupación israelí. Uno era medio siglo de barreras y puestos de control en Cisjordania, una nación judía sin papeles, y el tercero era el bloqueo a Gaza esperando a Erdogan en Gaza, ¿no? 3 temas. Te pregunto, ¿hubo alguna voz israelí? Bueno, es que ya si te lo pregunto sabes que no. Es que ese es el primer problema que tiene. Vale. No hay una sola voz que explique la situación desde el lado israelí. Ni una. En ninguno de los artículos. Digamos que eso le va a quitar valor al artículo de por sí, claro. Es parcial. Hombre, parcial, sesgado, periodísticamente me parece que lo anula completamente. Claro. Es decir, no. Además que en el hecho de que sea un especial significa que no depende de la inmediatez, Claro. que lo que está cambiando, con lo cual se puede tomar el tiempo. Se fue a Gaza, entrevistó a gente de Hamás, es decir, puede hacer un trabajo amplio el corresponsal. Sin embargo, ni una sola voz que explicara la situación del lado israelí. No solo eso, ni un contexto histórico. Es decir, la ocupación se genera así como por generación espontánea. De repente, en 1967, Israel ocupa territorios. Así lo explican. Claro. Pero en ningún momento explican que la guerra del 67 fue una guerra defensiva. Tampoco se va antes del 67 con todos los ataques a los israelíes. De hecho, solo una vez en el artículo de uno que hablan sobre Hebrón, sí van atrás, van a la guerra del 48, pero no para explicar que los estados árabes atacaron a Israel, sino para decir que tuvieron que huir la población árabe palestina. Claro. Y es interesante porque, fíjate, ellos precisamente hablan en el artículo de Hebrón, dicen que Hebrón es como el paradigma de la ocupación. Y yo creo que si hubieran hecho los deberes el periodista habría dicho que más que el paradigma de la ocupación es el paradigma de la situación. Porque Hebrón da la impresión, cuando lees el periódico, el artículo del País, el especial, de que ahí hay unos 200 judíos caídos de la nada simplemente por la ocupación, que son como alienígenas en una tierra extraña. Sin embargo, si en vez de ir al 48 se va unos 20 añitos atrás, 19 concretamente, a 1929, habría oído hablar de la masacre de Hebrón del 29, en la cual hay que recordar que todos los judíos que llevaban siglos de presencia en Hebrón fueron asesinados, expulsados y se confiscaron sus bienes. Es decir, los judíos son limpiados completamente de Hebrón en el 29 y vuelven en el 67. O sea que plantear al judío como externo es un pequeño problema. Además, querría comentar que en el País les gusta mucho siempre decir, en el País y en todos los medios, cada vez que te hablan del Monte del Templo o de la explanada de las mezquitas, te dicen que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Sí. Y que, bueno, pues explican que por eso los musulmanes tienen derecho a tener acceso ahí, reivindican ese lugar, bla, bla, bla. Hebrón es el segundo lugar más sagrado del judaísmo, está la tumba de los patriarcas ahí. Eso no lo menciona nadie. Claro. Se ve que lo que importe para los judíos, bueno, si ya nos cuesta decir que les cuesta un montón decir que el Monte del Templo es el primero para los judíos, pues imagínate mencionar que Hebrón es el segundo. Claro. Si no fuera porque mencionan cada vez lo del lado israelí, palestino, pues entonces no habría problema, pero como lo mencionan de un lado, es obligatorio mencionarlo de los dos. Creo que debería serlo. Sí, es lo que podría ser equitativo, ¿no? Ser equitativo. Ya estamos hablando de lo que tú dices, de siempre añadir ese título, ¿no? A la mezquita de Al-Aqsa, pues lo mismo, ¿no? Resultaría equitativa la información. Sí, pero bueno, nada más lejos que lo equitativo en esta serie de artículos donde ya te digo, no existe ninguna versión israelí y la ocupación, el bloqueo, todos surgen de la nada. Ni una sola palabra sobre el terrorismo, ni una sola palabra sobre los ataques palestinos contra Israel. Solo en un artículo mencionan
que hay unos túneles, pero para decir que esos túneles son anticuados y que no se usan para atacar. Ya. O sea, es francamente un ejemplo de sesgo informativo bastante dramático, y a mí debo confesar que me ha sorprendido ver algo así en un diario como El País, que bueno, que quieras que no, uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo, pero suelen hacer un esfuerzo por mantener dos versiones, o por explicar por lo menos un poco más, sobre todo cuando es un especial. En cualquier caso, otro artículo en el de las colonias, también entra otro tema ahí, una vez más la ocupación surge de la nada, y hablan del agua, del tema del agua, y lo acusan a Israel de que los colonos utilizan más agua de la que les corresponde, o no sé muy bien cuál es la acusación. Que le roban el agua a los palestinos, sí, ¿no? eso está por ahí de fondo, ¿no? Eso siempre es uno de esos mitos que hay por ahí, ¿no? Sí, es un clásico, y todos los que lo dicen se olvidan completamente del acuerdo firmado entre los palestinos y los israelíes, el acuerdo provisional palestino-israelí sobre Cisjordania y la Franja de Gaza, septiembre del 95, que estipula la distribución del agua, y según las cifras de otros expertos y investigadores, Israel da más agua de la acordada en los acuerdos. El tema de que Israel utilice más tiene que ver también que Israel utiliza un agua reciclada que los palestinos no quieren emplear por otros motivos. También hay una cuestión política que ha hecho que la autoridad palestina haya decidido no implementar su parte del acuerdo, no ha perforado una serie de túneles que tenía que perforar, de pozos de agua. Es decir, el tema es más complejo como para que lo dejen caer. Israel además se lleva el agua. Pero como volvemos a lo mismo, al origen del problema, a la manzana de este artículo, y es que no hay la otra versión, no hay contraparte, Claro. no hay corroboración de ningún tipo de información, hay una repetición de una narrativa. También sorprende, el corresponsal dice que Israel intenta mantener una apariencia de legalidad en la ocupación por el COGAT. El COGAT es la Coordinación de Actividades de Gobierno en los Territorios, está creada a raíz de los acuerdos de Oslo, con lo cual es que es legal. Ha sido acordado, los propios palestinos lo han acordado. O sea, no es que intente aparentar apariencia. Y nada, no lo menciona más que para decir que no puede hablar de la legalidad o ilegalidad. Y luego, cuando habla del bloqueo, se olvida de mencionar a COGAT, cosa interesante, porque COGAT es a través de la cual entran cientos de camiones diarios en Gaza para distribución de ayuda. Hay días que entran hasta 1000. Pero de eso ni una sola palabra en el artículo dedicado al bloqueo a Gaza. Ni eso, ni que el bloqueo es un bloqueo naval legal, según la ONU. Ni eso, ni una sola de las cuestiones, de los problemas que pueden apuntar hacia Hamás. Tenemos a Hamás entrevistado como si fuera dirigentes normales. No, obviamente, ni pides ya que digan que es un grupo considerado terrorista, ¿para qué? Pero ni mencionan, justo ahora que Amnistía Internacional ha pedido por favor que dejen de tener ajusticiamientos, como llamo, ejecuciones públicas, ni una sola palabra acerca de eso, ni de las torturas, ni los asesinatos hacia su propia gente. Eso no lo interesa, porque eso no puedes acusar a Israel. Volvemos a hablar de la ayuda humanitaria, de la flotilla humanitaria. Hay que recordar que la flotilla no tenía ayuda, no era el objetivo de la flotilla, no era la entrega de ayuda humanitaria, lo han dicho ellos mismos. La idea era romper el bloqueo. No era ayuda humanitaria, porque para ayuda humanitaria, como hemos comentado recién, se puede ir por los cauces legales que para ello están destinados. Entonces, todo esto, toda esta manera de hablar desde un solo ángulo es impensable si lo haces desde el otro lado. Es decir, por ejemplo, el mismo El País escribía un artículo sobre el Gay Pride, ¿cómo se llama? El desfile del orgullo gay sí. En Tel Aviv, que había como 200.000 personas en una ciudad, casi la mitad de la gente que vive en la ciudad. O sea, publica un artículo colorido donde habla quiénes están ahí, el desfile, la fiesta. Y en ese artículo, que es de otro periodista, muy bien, muy colorido, todo fantástico, en ese artículo explica
que en la marcha también hay pancartas que se quejan del lavado de cara, que Tel Aviv estaría haciendo, la ciudad de Tel Aviv haría con el orgullo, les hablan de los checkpoints, de la situación de los palestinos. Es decir, que la contraparte en el artículo sobre Israel, sobre lo bonito que es el desfile del orgullo gay en Israel, que ya no es que sea bonito, sino que representa un oasis de libertades en medio de una zona que no hay, vete a manifestarte en cualquier otro de los países alrededor. Nada. El orgullo gay es solamente hay ahí. Bueno, pues en medio de eso hay cabida para escuchar una queja de la otra narrativa diciendo que, que eso es lavado de cara, etcétera. O sea, importa la contraparte exclusivamente si es Palestina, porque en lo otro, que son artículos supuestamente especiales, supuestamente con contexto, supuestamente en profundidad, a nadie le importa un pepino lo que tengan los israelíes que decir. Eso es realmente el sesgo informativo absoluto. Absoluto. Sesgo informativo del diario El País, lo denunciamos aquí, una información coja, completamente parcial, un despropósito, en conclusión, del diario El País, y una información totalmente ideología, en lugar de información. Ideologizada, sí. Eso es. Gracias, Masha. Bueno, cambiemos de tema. La verdad, hoy en día, cualquier cosa que suene a polémica gana entradas en internet, gana clics de me gusta y, bueno, pues algunos tratan de aprovecharlo, Masha, incluso creando polémica donde no la hay. Incluso inventándosela. En las redes sociales había habido mucho ruido porque el diputado español del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, visitó Israel y a mucha gente, obviamente anti-israelí, no le ha gustado la visita de López Aguilar y entonces se han quejado, etcétera, en las redes sociales. Pero el diario El Periódico de Cataluña, oh qué sorpresa, acude a convertir eso en noticia. Y lo más interesante para la noticia, dice, hay que leer, la visita que el diputado español del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, realizó a Israel en calidad de presidente del Grupo de Trabajo de Antisemitismo de la Eurocámara, ha generado polémica en las redes sociales. Grupos como la Rescop han criticado a López Aguilar, miembro del PSOE, bla, 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 por haberse fotografiado junto a soldados israelíes ante un muro que parece el que Israel levantó en Cisjordania, pero que no lo es. O sea, parece, pero no lo es. Y pero eso lo ponen. El propio Periódico de Cataluña dice parece, pero no lo es. Sí. Madre mía. Ojo. Y además hace eco de una polémica en redes sociales, donde sabemos que cualquiera puede decir cualquier cosa. Es decir, que tampoco es que sea una polémica diplomática. Si me dices que el embajador de tal se quejó de... Pero no, bueno, en redes sociales... Sí, bueno, el embajador creo que hizo alguno... El embajador español en Israel. Bueno, no, el español en Israel no. Así ha habido unas quejas, una carta de la OLP. Ah, bueno, la OLP, claro. Porque Rescop es BDS, ¿no? Claro que es BDS. Claro que es BDS. El Rescop es un grupo es impulsora del movimiento de boicot. Claro. Es grupos con red solidaria contra la ocupación de Palestina. Claro, ya sí que decir que tampoco es... Claro. Metido en temas de batalla, pero bueno, sabemos que el diario, el Periódico de Cataluña le va a hacer un gran favor. Por supuesto, no explica lo que es el BDS, no explica que el objetivo último es eliminar un Estado judío. Le dan una plataforma a la Rescop para que puedan expandir un mensaje. Pero lo interesante es que ese muro, que no era el muro, es un muro construido para evitar los disparos de los palestinos. Entonces, claro, es francamente, realmente el periodismo en ese sentido también. ¿Dónde está el periodismo? Pues mal, Masha, porque se trata, bueno, no sé si Periódico de Cataluña ha conseguido cazar muchos me gusta o muchos links o muchos seguro enlaces, seguro que sí, porque le han dado una visibilidad a algo que no es noticia, no es... pero como dicen en el artículo, la noticia se hizo. Claro, sí, exactamente. Bueno, y para terminar, más algo que nos comentaste ya la semana pasada, unas fotografías falsas. Sí, bueno, simplemente por encima un artículo que publicamos en la versión hebrea y
inglesa, la tenemos ahora traducido al español por si le interesa a la gente. Sí. Es la decisión de la Organización Mundial de la Salud, que critica muy duramente a Israel por las condiciones de salud en territorio palestino incluido. En fin, publicó esa decisión, la OMS, y utilizó un informe presentado por el Ministerio de Salud palestino, donde había datos falsos, pero ya no solamente los datos, que evidentemente son comprobables, pero vamos, lo más interesante es que hasta las fotos son falsas que presentaron. Madre mía. Por ejemplo, hay una que ilustran como colonos atacando a un niño palestino ante la mirada de las fuerzas de ocupación israelí. Y la foto es de años antes de un desalojo de colonos israelíes. No había palestino ninguno en la escena, no estaban involucrados. Luego también presentan una foto para hablar de un bombardeo en verano del 2014 durante la operación Margen Protector. Y lo que pasa es que es una foto para ilustrar un artículo con Photoshop. O sea, es un artículo de Photoshop sobre cómo Israel podría atacar reactores nucleares iraníes, que se hizo en su día. Madre mía. Pues se ha cubierto de gloria la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, luego también ponen fotos de Líbano y no de Gaza, en fin. Perfecto. Bueno, en este caso no hablamos de un medio de comunicación, sino de una organización de la ONU, y la verdad es que la ONU ya no sabemos ni qué decir de ellos, empezando por la UNRWA, siguiendo por UNESCO, como vemos la OMS también. Parece que la corrupción y los despropósitos de la ONU no tienen fin en ninguna de sus organizaciones. Masha, muchísimas gracias. Solo me queda mandarte un fuerte saludo y que sobrevivas a la inagotable campaña electoral norteamericana. Te quedan solo unos cuantos meses. Me quedan unos meses, sí, unos cuantos, en fin. Sí, unos cuantos. Y supongo que a medida que esto vaya avanzando ya en serio, pues lo comentaremos con más detenimiento y con más profundidad. Confieso que he hecho mis deberes relativamente ahora. No, bueno, si era simplemente por conocer esa opinión de Hillary. Y bueno, estaremos muy pendientes de esto y por supuesto de los medios. Masha, muchísimas gracias. Hablamos en 7 días. Un beso muy grande a todos.